Son las 8:49 y después de haber hablado sobre temas educativos, corresponde hablar sobre aquello que sucede cuando no hay un buen sistema educativo en el país, que pulula la delincuencia y los delitos. Por eso necesitamos conversar con un abogado penalista, como es el doctor Julio Rodríguez. Doctor Rodríguez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, don Fernando. Un placer para mí estar con usted y con Mávila. Buenos días también para ella. Por favor, queremos contar con usted para que nos explique los alcances de la sentencia publicada el día de ayer, pero firmada el 21 de abril por una Corte Constitucional por una Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, sí, que ha decidido que la inhabilitación impuesta por el Congreso a la señora Zoraida Ábalos no es aplicable, pero sin embargo no considera que sea una decisión nula. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha decidido en este documento de 67 páginas la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Muy bien, don Fernando. Lo primero es que en su oportunidad lo que el Congreso estableció era la inhabilitación, y esa estaba sujeta, claro, a la existencia de un proceso de investigación en virtud a que se habría cometido eventualmente delitos de omisión de funciones, entre otros, por haber archivado la investigación contra Pedro Castillo una vez que ésta había sido abierta. Y esto fue el cuestionamiento. Se abrió la investigación e inmediatamente fue cerrada. Y lo que se entendió, ¿no?, que esto era una forma... Suspendida, ¿no, doctor? Suspendida, ¿no? Sí, suspendida, claro. El término técnico es que se suspendió a efectos de que Castillo acabe su mandato, lo cual, como se conversó en su momento, en su oportunidad, y creo haberlo conversado con ustedes también, esto era un despropósito porque todas las pruebas podrían desaparecer. ¿Qué es lo que ha dicho, por lo tanto, ahora un tribunal superior en sede constitucional? Lo que ha señalado es que la inhabilitación por infracción que el Congreso determinó ha sido declarado sin efectos, por eso ordena que se le reponga en el cargo, pero también la demandante, es decir, la fiscal Ábalos, había solicitado la nulidad del proceso que le investigaba por la omisión en ese comportamiento. Ajá. ¿Qué ha dicho la sala superior? Ha dicho: la inhabilitación del Congreso la dejo sin efecto, repóngasele a ella, pero no voy a declarar nulo el procedimiento que le está investigando por haber cometido delito en el caso de no haber realizado sus funciones investigatorias en contra del expresidente Castillo. Correcto. ¿Eso en qué situación deja a Zoraida Ábalos? Es decir, ¿ella se puede reincorporar inmediatamente como fiscal suprema? Tiene que hacer el procedimiento que corresponde a través de la Junta, ¿no? Que es el órgano que es el que da el acceso a la función, y a partir de allí reincorporarse de forma inmediata. Lo que va a permanecer, obviamente, es la investigación en su contra por omisión de funciones. Que desarrolla el Congreso. Así es, sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que, como ha sucedido ya en otros casos, el Congreso de la República pues tenga la posibilidad, por tener legítima vinculación a los hechos, interponer el recurso impugnatorio para que esto se vaya al Tribunal Constitucional. No puede ir ya a Corte Suprema, puesto que es un amparo que le ha dado razón a la demandante. Correcto. La última instancia en sede constitucional es el tribunal. El tribunal, cuando se presente el famoso escrito de expresión de los agravios de la sentencia que se impugna, resuelve finalmente y determina si es que es amparable el recurso de agravios o no. Por ende, será siempre el tribunal la última instancia. De acuerdo. Pero entre tanto, si lo hemos comprendido bien, ella puede hacer un trámite para ser reincorporada de inmediato. Correcto, ella puede hacer el trámite para reincorporarse. De acuerdo. ¿No? Tal cual lo hemos visto en el caso de los miembros de la Junta, ¿no? Que fueron reincorporados y después el tribunal en última instancia decidió que esto no era así, y evidentemente puede volver a la situación en la que estaba antes de la emisión de esta decisión. ¿Y avisora que ocurrirá lo mismo al final de la historia, doctor?
yo avisoro que ocurrirá lo mismo porque la decisión emitida en el caso de ella no lleva dudas respecto a un comportamiento infractor de la Constitución desde mi perspectiva. Así que yo entiendo que el Congreso, expresando los agravios correspondientes, podrá tener la posibilidad de que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento de acuerdo a ese sentido. Ojo que la sentencia tiene ciertos marcos de análisis que pueden ser contradictorios, porque de un lado dice que no es quien el órgano jurisdiccional para poder tomar una decisión respecto a las competencias excluyentes que tiene el Congreso de la República respecto a infracciones constitucionales, pero sin embargo deja nula la decisión del Congreso. O sea, por ello... Nula no, inaplicable. Nula justamente. Inaplicable. Sí. Ahora bien, usted afirma... Y eso significa la posibilidad de una decisión del TC respecto a lo que ya hemos discutido tantas veces, las circunstancias que determinan quién es competente para qué. De acuerdo. Ahora, usted afirma que no hay dudas de que hay un comportamiento que hay infraccionado, nos ha dicho, en la Constitución. Pero la infracción consiste en una interpretación jurídica, la que se basa en el artículo 114 de nuestra Constitución, que limita a 4 casos las posibilidades de acusar al presidente. La señora Zoraida Ábalos, cuando usted habla de omisión de funciones, está refiriéndose a que abre la investigación, avanza y la suspende porque no se puede acusar al presidente en ejercicio. Eso es un criterio jurídico, es su interpretación. ¿Por qué asume que no hay dudas de que interpretar jurídicamente nuestra Constitución así es una infracción? Es una infracción, don Fernando, porque yo interpreto la Constitución de la mano de las normas que la desarrollan. Las normas que desarrolla el procedimiento penal es el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal vigente al momento en que comete estas infracciones Castillo-Terrones determina claramente que tenemos 2 grandes momentos. El primer momento en donde interviene el Ministerio Público, investiga, pasa a formalizar una investigación preparatoria y cuando ha concluido esta, es decir, cuando ya copió los elementos de prueba, allí finalmente decide si acusa o no acusa. Por lo tanto, no se estaba en la etapa de acusación, se estaba en la etapa anterior que le permitía al fiscal, como ya se ha venido haciendo permanentemente desde la vigencia del Código Procesal Penal, que se puede investigar a un presidente en ejercicios inclusive. Lo que no se puede, por mandato expreso de la Constitución, es acusarlo. Acusar e investigar son 2 conceptos jurídicamente diferentes y que además tienen espacios en el procedimiento totalmente separados. Doctor Rodríguez, queríamos aprovechar la ocasión de tenerlo con nosotros para conversar y preguntarle por la situación que se ha suscitado entre el doctor Mateo Castañeda y el coronel Morán, el exministro del Interior. Respecto a estos dichos, a estas idas y vueltas con relación a quién convocó a quién, porque la respuesta última del doctor Castañeda trae consigo información que se supone es privada entre cliente y abogado. Él era abogado también del señor Morán. Entonces, desde su análisis, ¿cómo queda esta situación? En tanto colega del doctor Mateo Castañeda, ¿cómo mira la manera en que se ha conducido? Mire usted, Mávila, yo tuve una declaración para RPP el mismo día de los hechos. Sí. Y recuerdo haber señalado claramente que eso había que analizarlo con mucha profundidad, porque se trata no solo de un colega, sino se trata de un abogado de mucha experiencia que ha sido fiscal inclusive. Y que me lleva mucho a mí a la duda de que haya realizado comportamientos que están vinculados sin ninguna duda, conforme lo narra el Ministerio Público, eventualmente a actos de corrupción. No obstante, a partir de las publicaciones en cartas manuscritas del doctor Castañeda, lo que uno podría colegir es que tenemos una circunstancia distinta a la que se presentó. En primer lugar, supuestamente, a un miembro de la policía que interviene como agente encubierto. Y para que intervenga como agente encubierto hay reglas. La primera regla es
tiene que obviamente solicitarlo a la fiscalía, al juez, en caso que el agente encubierto vaya a utilizar pues la restricción a derechos fundamentales como forma de acopiar elementos de la comisión de un delito. Por ejemplo, en el tema de conversaciones, de llamadas, de comunicaciones telefónicas, etcétera. Y en el caso concreto, lo que se evidencia es que esto ha sido así. Hay la necesidad de tomar en cuenta esas comunicaciones y eso debió haber sido aprobado por un juez. Si eso está aprobado por un juez, tenemos válidamente un agente encubierto. Primera parte. Segunda parte. Si tenemos un agente encubierto con todas las formalidades, hay que ver si efectivamente la interacción entre el agente encubierto y la persona a quien se les indica como autora de determinado delito tuvo en el centro a alguien que también intervino. Ese alguien que intervino, si no está protegido por la institución del agente encubierto, es o testigo o partícipe del hecho. Entonces, la situación es extremadamente compleja y delicada, porque si se percibe que allí se le buscó supuestamente como, entre comillas, gancho, es decir, cuál fue el cebo para que se acerque el doctor Castañeda. El cebo fue supuestamente que el ex coronel Morán quería ser ministro de este gobierno y que él evidenciaba una cercanía con las altas esferas de la policía, por ejemplo, con el coronel Colchado. Si esto se ha tejido así, conforme lo narra el abogado Castañeda, evidentemente la situación es totalmente distinta a la que se presenta formalmente en el caso del pedido del Ministerio Público. Es decir, tenemos un caso que va a ser muy interesante con muchas aristas que tienen que todavía esclarecerse. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez, por ayudarnos a entender los alcances de la decisión de la Corte Superior de Lima respecto de la fiscal suprema Zoraida Ábalos, pero también sobre el caso sobre el que le ha preguntado Mávila Huertas, que tiene que ver con una reunión entre tanto famosa entre el abogado Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte con el general Morán, en la que participó telefónicamente el coronel Colchado. Muchas gracias por sus aclaraciones y que tenga usted, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, muy amable. Buenos días a ambos. A ustedes. 9:01, vamos al resumen de la hora y